Saludos a todos los que me escuchan en este momento. Quien les habla, Erwin Castellanos. En esta oportunidad les platicaré sobre la ciencia de la educación y la didáctica, institucionalización, disciplinarización y clasificación, epistemología y objeto de estudio. Es importante destacar que el autor Armando Zambrano Leal desarrolló cuestiones relativas al debate entre la pedagogía y ciencia de la educación en Francia. El nudo del asunto también reside en el hecho de que la pedagogía siempre ha estado en el espíritu de los intelectuales de la educación. Es por ello que también el autor Armando Zambrano Leal, 2013, en su artículo y en su página 6 y 7, indica que para el año 1962 se propuso la creación de una licenciatura y es de allí que debido a esta disciplina da como resultado la ruptura con la concepción de la ciencia de la educación. La institucionalización de la ciencia de la educación fue apareciendo entonces poco a poco, señala dicho autor. Por tal razón, cabe mencionar el por qué surge progresivamente la institucionalización de la educación. Esto es debido a que al transcurrir del tiempo se fueron sumando distintos aportes y avances filosóficos, para así formar a los profesores y de esta manera se fueron formando nuevos departamentos. En lo posible y razonable, tiene razón el autor Zambrano al referirse que a través del tiempo se fueron sumando nuevos aportes, ya que para comprender esto, el autor explora el discurso educativo después de la Revolución Francesa a través de las instituciones y los movimientos educativos. Es por ello que también en las ciencias de la educación, con respecto a la disciplinarización, una vez institucionalizadas las ciencias de la educación, cabe destacar que el conjunto de las ciencias de la educación podría ser clasificada como pluridisciplina, debido a la presencia de la filosofía, la sociología, la economía, la psicología, entre otras, así como también por la existencia de instituciones que acogen la producción, sistematización y la comunicación del saber. Todo esto como un cuerpo disciplinar, su producción es social, pero también científica con carácter institucional, social y científico. Entonces surge la interrogante, ¿son las ciencias de la educación una disciplina? Ciertamente, conforme a lo referido por Peirón 2002 en su página 195, él afirma que las ciencias de la educación son institucionalmente una disciplina. De igual modo, Mosconi, 1998, añade también que las ciencias de la educación son una disciplina, pero no una disciplina científica. Esto obedece a la pluralidad de métodos provenientes de la ciencia que integran esta disciplina universitaria, sabiendo que las ciencias de la educación tienen por objeto de estudio el hecho y el acto educativo. Afirmación también planteada por Plaisance y Bernal 2005 en su página 24, citado por Zambrano 2013. Asimismo, las ciencias de la educación son una disciplina multireferencial, ya sea una disciplina que agrupa otras subdisciplinas, las cuales estudian el hecho y el acto educativo desde métodos, teorías y enfoques distintos. Por lo tanto, su identidad epistemológica, según Terris, su página 239, citado por Zambrano 2013, indica que reside en la articulación del singular universal, lo cual esto significa que la unidad no es
pluralidad, sino la singularidad de su objeto. Por ello, su objeto de estudio a la educación, sabiendo que el acto educativo es el conjunto de acciones, valores y principios que gracias a los métodos permiten alcanzar los principios de la educación y sus fines. Con respecto a la ciencia de la educación como disciplina, el autor Zambrano sostiene en su artículo en la página 11 que la clasificación de las disciplinas de las ciencias de la educación apuntan a estudiar al sujeto de la educación, las instituciones donde tiene lugar la educación, los fines y valores que la educación promueve, como las técnicas, los métodos utilizados, las políticas, los programas desplegados y los medios de la educación. En su conjunto, ellas nutren el objeto de la educación y generan nuevos temas de investigación como la educación a lo largo de la vida, la formación de adultos, las prácticas educativas en centros no escolares, la educación familiar, la formación sindical, las tecnologías de información, entre otros. Por lo tanto, surge la siguiente interrogante. ¿Se limitan las ciencias de la educación a solo el campo escolar o a la formación del profesorado? En definitiva, sus temas de investigación son tan plurales como los enfoques disciplinarios que habitan amistosamente con el corazón de la disciplina, no limitándose solo al campo escolar. Por ello, las ciencias de la educación, una disciplina producto de los cambios que fueron operando en el concepto de educación, y es una institución dispuesta a pensar en la educación en múltiples horizontes. Entre los autores que fundamentan este análisis crítico, Zambrano 2013, Peirón, Mosconi y Terriz. De igual modo, analizando el siguiente artículo con respecto a la ciencia de la educación, epistemología, objeto de estudio y pauta reflexiva, cabe destacar que el marco institucional de las ciencias de la educación recubre un conjunto de instituciones. Después que un grupo de profesores organizaran la licenciatura y maestría en ciencias de la educación, donde además, años más tarde, se creó el doctorado en la disciplina, permitiendo así el impulso de la investigación y el saber pedagógico único. Partiendo de esta transformación en el ambiente político llevada a cabo a finales del siglo XX, se plantea lo siguiente. ¿Tuvieron también que transformarse las instituciones educativas? Evidentemente, estos cambios tuvieron lugar en la reforma de los liceos. Entre estas transformaciones, las ciencias de la educación también desarrollaron unos puntos de vista epistemológicos, lo que conferiría tener un lugar como privilegiado en el conjunto de las disciplinas universitarias. Con respecto a los referentes epistemológicos, el autor Avancini, citado por Abreu, Gallegos y otros, 2017, nos recuerda que los referentes epistemológicos son el reagrupamiento institucional de profesores provenientes de diversas disciplinas, como la psicología, la sociología, la historia y la filosofía, en las que cada una mantiene su independencia, pero generando vínculos con la pedagogía o la didáctica. Junto al surgimiento y formas de relación entre los sujetos, también se impusieron nuevas maneras de comprensión de los saberes escolares, y es en la década de los 70 donde nace la disciplina, con el despertar de la enseñanza de los saberes en el campo educativo. Pero, ¿qué se le inculcó a los jóvenes para que ocurriera ese cambio de transformación social? Bueno, el Estado educador le inculcó a la juventud los derechos del hombre y la moral natural en la primaria y las humanidades en la secundaria. Cabe resaltar
que desde la Fundación Las Ciencias de la Educación adoptan como objeto de estudio a la educación, ya que hablar de educación conforme a lo que dice Mialaret 1986 es evocar una institución social, un sistema educativo como acción, proceso y contenido, en este caso los programas, determinando la conducta a partir de principios los cuales estos van a llevar a promover doctrinas pedagógicas. Con respecto a la didáctica como disciplina científica, en efecto, la didáctica se dedica a reflexionar la génesis del saber y para ello se arma de unos referentes epistemológicos importantes, como el saber disciplinar es una forma de comprensión del quehacer de la ciencia. De igual manera, analiza los conceptos que la ciencia produce para llevarlos a la escuela y así ser enseñados. Asimismo, crea como una gramática para pesar las condiciones sociales y políticas del saber científico de cada saber para su divulgación y crear un cuerpo teórico capaz de forjar un territorio de explicación y de técnicas necesarias para los aprendizajes. Ahora bien, ¿dónde podemos encontrar el objeto disciplinar de la didáctica? Lo encontramos en el propio saber y la manera como es abordado, así como también en cada uno de los conceptos que ella ha construido. Con respecto a relaciones y distancias, para la didáctica es importante estar en las ciencias de la educación, pues ellas le brindan un espacio institucional donde comunicar lo que produce en la práctica. Para las ciencias de la educación, la didáctica representa un medio eficaz de comprender lo que se juega en el aula de clase, y esto porque la psicología, la sociología y la filosofía se dedican a estudiar desde un referente estructural mayor. Debido a lo planteado, surge la siguiente cuestión. ¿Las ciencias de la educación y la didáctica pueden ser entonces solidarias y a la vez independientes? Ciertamente, se necesitan mutuamente y esto permite que la disciplina universitaria, donde hemos sido formados, sea cada vez más un referente paradigmático importante para la sociedad, los sujetos y también el Estado. Para finalizar, es importante mencionar esto que dice Armando Zambrano Leal. En esta larga historia de la educación francesa que hemos estudiado, emerge el verdadero sentido de la educación, porque educar es liberar. Esto es posible solo en la democratización, la gratuidad y la universalización. La educación como sistema, prácticas, valores, racionalidad, le dio cuerpo a las ciencias de la educación. Las ciencias de la educación son una disciplina producto de los cambios que fueron operando en el concepto de educación y es una institución dispuesta siempre a pensar en la educación en múltiples horizontes. Muchas gracias.